Teoría y ejercicios de conjuntos. Recordando la simbología que hemos revisado en videos anteriores, tenemos el signo igual, que nos permite asignar o comparar valores. El símbolo de pertenece y de no pertenece, que permiten comparar o saber si existe, si un elemento está dentro de un conjunto o no. Es un comparativo de elementos, el pertenece y no pertenece. El subconjunto, o que también está contenido o no, pero esto es comparativo de conjuntos, no de elementos. Esta es una operación de elementos, esta es una operación de conjuntos. El conjunto vacío, como llaves sin nada de contenido dentro, es el conjunto vacío, también se le conoce como phi. También puede ser una bolita con un palito vertical, es phi. Conjunto universal, que puede ser la U o la omega. El conjunto de partes, ¿sí? O las partes de un conjunto, o los conjuntos que pertenecen a un conjunto, que es el PA, por ejemplo, las partes del conjunto A. La unión, como operación de conjuntos, la unión. La intersección también. La diferencia simétrica, que se puede simbolizar con esta ruedita con el más, o como este triángulo. El complemento, que puede estar simbolizada con el apóstrofe, con un 1 también como exponente, o con una C como exponente. Los conjuntos numéricos, los más comunes, que son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales y los complejos. Entre los naturales y los enteros están los ordinales y cardinales. La diferencia con los naturales es que en los ordinales y cardinales ya está agregado el 0. Y los naturales no contienen el 0, van del 1 a infinito, positivos. Tanto estos como los ordinales y los cardinales son puros números positivos, solo que este contiene solamente del 1 a infinito, y ordinales y cardinales nos permite, ya agrega el 0. Y los enteros, que son números enteros negativos, positivos y el 0. Los racionales, que es la división entre números enteros, que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Por tanto, todos los enteros están aquí mismo. Yo tengo, por ejemplo, 2 entre 1, pues es 2, y eso significa un número racional, porque es un número que puede obtenerse a partir de la división de dos enteros, P entre Q, por ejemplo. Los irracionales, que son aquellos números, los números que no pueden obtenerse a partir de la división de dos enteros, como los más comunes es el pi, la base E de los números neperianos, ¿sí? La raíz de 2 no puede tampoco obtenerse a partir de división de números enteros. Y los números reales, que es la unión entre los números racionales y los números irracionales. Ustedes se dan cuenta, los números irracionales son el complemento de los números reales, y el conjunto universo de los números racionales e irracionales son los números reales. Entonces la unión de estos dos nos va a conformar los números reales. Y los números complejos, que son una conjunción entre números reales y números imaginarios. Eso los vamos a ver como definición más adelante. Tienen que ver con una expresión del número de la letra I incorporada a los números, ¿sí? En donde menos 1 al cuadrado, por ejemplo, es la letra I. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Las propiedades de las operaciones de conjuntos, pues tenemos la asociatividad, en donde los paréntesis pueden agrupar operaciones de conjuntos,
asociar operaciones de conjuntos. Y por ejemplo, la asociatividad nos indica que si yo asocio las operaciones de unión, en este caso, estas son operaciones de unión, estas son operaciones de intersección. Si yo asocio las operaciones de unión con paréntesis y realizo primero la unión de A con B, en este caso, A unión B, y después los uno con C, va a ser lo mismo que si yo primero hago la unión B con C y después con A. Exactamente lo mismo. Lo mismo ocurre con la intersección. Y yo intersecto primero A y B y después los intersecto con C, va a ser igual que que si primero hago la intersección B con C y después con A. La conmutatividad nos permite cambiar el orden de la operación. Si yo tengo A unión B, va a ser lo mismo que si yo pongo B unión A. Si yo tengo A intersección B, va a ser lo mismo que si yo pongo B intersección A. El idempotente es que la unión del conjunto con sí mismo es igual al mismo conjunto. La intersección del conjunto con sí mismo es igual al mismo conjunto. La absorción. Si yo tengo aquí A unión, entre paréntesis, B intersección A, pues si yo agarro B intersección A, me va a quedar solamente los elementos que son en comunes a B y a A, que están en los dos. Pero si lo uno con A, pues me va a quedar el mismo conjunto A, por lo tanto se dice que se absorbió. O sea, se absorben los elementos de B porque solamente quedan los elementos de A. Lo mismo ocurre si yo hago A intersección y lo intersecto con A unión B. Aquí me van a quedar todos los elementos de A y los elementos de B, pero al intersectarlo con A solamente me van a quedar los elementos de A, por lo que se dice que se absorbieron los elementos de B. Distributividad. La distributividad es separar las operaciones. Esta es muy utilizada para demostración de teoría de conjuntos y demás. Por ejemplo, A unión B intersección C lo podemos escribir como A unión, estos dos juntos siempre, A unión con B, A unión B, intersección, A unión C, A unión C. Lo mismo para la intersección. Si yo tengo A intersección B unión C, entonces A intersección B, A intersección B, unión, A intersección C, A intersección C. Después viene la neutralidad. La neutralidad es, por ejemplo, existe un conjunto que es neutral para la unión. Ese conjunto se llama phi. ¿Por qué? Porque phi es el conjunto vacío. Entonces, aunque yo una cualquier conjunto con el conjunto vacío, el resultado siempre va a ser el mismo conjunto porque el otro está vacío, no tiene nada. Ahora, la intersección para los conjuntos es el conjunto universal, para lo que es el caso de la intersección. ¿Por qué? Porque si yo intersecto cualquier conjunto, como en este caso A, lo intersecto con U, el resultado siempre va a ser A. O sea, se pierde todos los demás elementos y solamente los que estén comunes entre A y universo van a ser solo los que están en A. La no neutralidad, pues obviamente si yo uno con el universo A, pues A se pierde, me quedo únicamente con U. Entonces ya no se respetó A, entonces no es neutral para A. Si yo, por el contrario, hago A intersección con phi, como este es un conjunto vacío, no tiene elementos, tiene que ser solamente los elementos que están en los dos, pues no hay elementos, y por tanto solamente se obtiene el conjunto vacío phi. El complemento, A unión A complemento, A unión A complemento, ¿sí? La unión siempre de cualquier conjunto con su complemento es igual al universo. Y el complemento de phi, que es el conjunto vacío, también es el universo. A intersección A complemento, ¿sí? La intersección entre A y A complemento, como son los elementos que deben de estar en los dos conjuntos, pues no hay elementos en común y por tanto es phi. O el complemento del conjunto universo es el conjunto vacío porque este tiene todos los elementos. Es el conjunto vacío es phi. La ley de Morgan hay dos para la unión, la primera para la intersección, la segunda.
La primera ley de Morgan nos dice que A unión B complemento va a ser igual a A complemento intersección B complemento. Lo único que se hace es que se invierte esta operación. Si esta es unión, es intersección, se pone el complemento de A intersectado con el complemento de B. Para la intersección es lo mismo, solo que se convierte en lugar de intersección en unión. Entonces A intersección B complemento es igual a complemento de A unido, porque aquí la intersección, unido con el complemento de B. Muy bien. Otras propiedades y equivalencias. A complemento es igual a A. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas operaciones que dice, esta es la absorción, ¿no? A es igual a A unión A intersección B, unión A intersección B complemento. Entonces, A intersección B, nos van a quedar los elementos que estén comunes en A y en B. Y luego nos dice unidos con A intersección B complemento. Entonces los elementos que no estaban aquí, por la intersección, que no estaban en B, acá sí van a estar y pertenecen a A precisamente, porque están intersectados. Entonces, al unir estos dos, pues me da el conjunto A y es una forma de absorberlo. Luego, A menos B. Pues son todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Y también lo podemos calcular como A intersección B complemento. O sea, simplemente lo que vamos a hacer es que se va a intersectar, ¿sí?, lo que tengo en A intersectado con lo que tengo en B complemento. Entonces todo lo que tengo en B complemento es lo que no está en B, ¿sí?, y lo que tengo en A. Entonces pues solamente me va a quedar lo que esté en A pero que no esté en B. Exactamente lo mismo. Otro aquí, por ejemplo, nos dice A igual a A intersección A unión B. Y si yo uno A unión B, son todos los elementos de A con los elementos de B, pero al intersectarlo con A solo me quedan los elementos de A y esto es igual al conjunto A. Es una absorción también. Luego aquí tenemos A menos B unión C. Si yo uno B unión C, voy a tener todos los elementos de B unión C, ¿sí? A menos B son todos los elementos que están en A pero que no están ni en B ni en C. Me dice que esto es igual a menos B, ¿sí?, intersección A menos C. Ojo, aquí con la operación menos, si se dan cuenta, es la propiedad de la distributividad. Solo que aquí, con la diferencia, con el menos, la operación intermedia se invierte. Si esta es unión, esta es intersección. ¿Sí? Entonces, si esta es unión, aquí tiene que ser intersección. Y es A menos B, y aquí se invierte por ser menos. Entonces la diferencia, entonces es intersección A menos C. Exactamente lo mismo acá. Luego, A menos B unión C. Entonces es A menos B. Es el mismo caso de aquí arriba, ¿no? Intersección A menos C. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si pongo A menos B intersección C? Pues se invierte, en lugar de ser intersección, se hace unión. A menos B, ¿sí?, intersección, pues se invierte esta operación, intersección, A menos C, A menos C. Luego tenemos por aquí la diferencia simétrica. A diferencia simétrica de B, esto va a ser igual a A unión B menos A intersección B. La forma de calcular la diferencia simétrica. Vamos a ver todos estos ejercicios más adelantito. A diferencia simétrica de B también se puede calcular como A menos B unión B menos A. También la A diferencia simétrica de B se puede calcular como A unión B menos A intersección B.
dice, demostrar matemáticamente hablando es aplicar las propiedades de algún conocimiento matemático para cambiar un lado de la igualdad hasta llegar al otro lado de la igualdad. Para esto vamos entonces a ver esta igualdad que tenemos aquí. Me dice que A menos A intersección B unión B menos A intersección B unión A intersección B es igual a A unión B. Entonces tenemos que llegar de algún modo hasta que este lado de acá lo podamos escribir como A unión B para demostrar que son iguales. Entonces vamos a hacer la demostración y comenzamos por aplicar la propiedad de la resta. Porque aquí tenemos una resta y aquí también. Entonces vamos a aplicar la propiedad de la resta. ¿Sí? A menos B. Ojo, esta B es simbólica. Esto es B. O sea, A menos B. O sea, A intersección B están representados aquí por B. Y lo mismo aquí. A menos B. Este está representando A. Y este está representando B. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos la propiedad de la diferencia, ¿sí? Nos dice que A menos B es igual a A intersección B complemento. A intersección B complemento. Observemos aquí. Entonces, yo tengo aquí, aplicando la propiedad de la resta, A menos B. Entonces esto se va a hacer esto complemento. Entonces A intersección esto en complemento. A menor es lo mismo que A menor B. Luego aquí también B menos esto. Bueno, entonces va a ser B intersección y esto se hace complemento. Es exactamente la propiedad de la resta. Lo demás sigue igual. U A intersección B, U A unión A intersección B igual a A unión B. Aplicando la ley de Morgan, porque ya tenemos aquí A intersección B complemento, ¿sí? Y lo mismo acá, B intersección A intersección B complemento. Aplicando entonces la ley de Morgan, nos dice que podemos poner en lugar de este complemento, poner, cambiando el signo, la operación, el complemento de los dos, o sea, A complemento unión B complemento. Entonces sería A intersección A complemento unión, estoy cambiando aquí por la ley de Morgan, B complemento. Ok. Luego aquí sigue igual la unión y luego viene B. Lo mismo, la ley de Morgan nos dice B intersección y esto lo cambio. A complemento, unión, es intersección, unión, B complemento. Y luego unión, A intersección B. Y esto se supone que va a ser igual a esto. Vamos a ver si es cierto. Teniendo ya esto, entonces podemos quitar los paréntesis redondos. Y podemos decir A unión A complemento, A unión A complemento, unión, ¿sí? Esta es una distributividad, se dan cuenta. Entonces es A unión A complemento, A unión A complemento, unión, A intersección A complemento, A intersección A complemento, unión, A intersección B complemento, A intersección B complemento. Entonces, por distributividad, aplicando distributividad, ¿sí? Ok, lo mismo va a ocurrir acá. B intersección A complemento, B intersección A complemento, unión, B intersección B complemento, B intersección B complemento. Y lo mismo acá, unión A intersección B, y luego lo mismo aquí, A unión B. Estos dos, como A intersección A complemento, es un conjunto vacío, se hace vacío, phi, y lo mismo se hace phi, B intersección B complemento. Eso nos reduce estos términos, porque ya no los necesito poner porque es un conjunto vacío, y me quedo con los demás.
nos va a quedar entonces, si aquí lo revisamos, nos va a quedar A intersección B complemento, unión B intersección A complemento, unión A intersección B. Y eso es justo lo que tenemos aquí. A intersección B complemento, unión B intersección A complemento, unión A intersección B. Y eso va a ser, se supone, igual a A unión B. Aplicando conmutatividad, entonces yo puedo cambiar el orden de estos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tengo A y B complemento y aquí tengo A y B. Entonces me conviene ponerlos juntos. Entonces, A intersección B complemento, unión, porque son unión, 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 A intersección B. Estoy conmutando simplemente. Estoy dejando acá, en esta parte que es unión, B intersección B, A complemento. Igual a A unión B. Aplicando la distributividad, A intersección B unión C, que sería A intersección B, A intersección C, con la unión. Eso es lo mismo que vamos a aplicar. Entonces aquí tendríamos A intersección, porque aquí está A intersección, A intersección, A intersección, entre paréntesis, vamos a poner, en este caso es B complemento, unión B, ¿sí? Que sería esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí C se llama B, aquí B se llama BC, B complemento, y ya está. Con esto podemos ver que tenemos aquí un B complemento unión B. Y B complemento unión B, ¿sí? Es un conjunto universal. Por tanto, aplicando el complemento, nos vamos a que A intersección U, es el conjunto universal, unión B intersección A complemento, es igual a A unión B. Ya se ve aquí que A intersección U, pues va a quedar solamente A. Van a quedar todos los elementos de A únicamente. Entonces, A intersección U, unión B intersección A complemento es igual a A unión B. Aplicando neutralidad, esto es neutralidad, nos queda A solamente, unión con B intersección A complemento, y esto es igual a A unión B. Ahora, aplicando distributividad otra vez, hago las operaciones A unión B, intersección, intersección, A unión A complemento, A unión A complemento, y esto es igual a A unión B. Pero A unión A complemento es igual a U, al conjunto universal. Por lo tanto, la intersección con el conjunto universal de cualquier conjunto, en este caso, pues, vamos a suponer que esto es A, o sea, A intersección B, pues nos va a quedar solamente, digo A unión B, nos va a quedar solamente este conjunto. Entonces me va a decir que lo único que queda de este lado de la igualdad va a ser A unión B. Y A unión B va a ser igual a A unión B, lo que queda demostrado. Espero que haya quedado claro este ejercicio. Vamos ahora a explicar el producto cartesiano. A cruz B, o producto cartesiano de A y B. Nos dice que es el conjunto formado por los elementos X, Y, tal que X pertenece a A y Y pertenece a B. Si nosotros tenemos el conjunto A 1, 2, 3, con los elementos 1, 2, 3, y el conjunto B con los elementos A y B, A tiene n elementos y B tiene m elementos, donde n para A es igual a 3 y m para B es igual a 2. Entonces son 3 elementos de A y 2 elementos de B. Es un producto cartesiano, por tanto 3 por 2. Y los elementos resultantes del producto cartesiano deben de ser 6. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a empezar por las combinaciones. A cruz B va a ser el conjunto formado por la pareja 1A, 1A, 1B, 1B, 2A, 2A, 2B, 2B, 3A, 3A, 3B, 3B.
Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A cruz B es 6. Esto es, la cardinalidad nos indica el número de elementos del conjunto. Eso se llama cardinalidad. Las leyes de Morgan, ¿sí? Bueno, nos dice que es, por ejemplo aquí, A unión B complemento. Entonces, A unión B son todos los elementos de A y de B. Complemento, pues todo lo que está afuera. Entonces, esta parte. Lo que nos está marcando esta A unión B complemento, pues es esto que tiene las rayitas verticales. Por otro lado, nos dice que esto es igual a A complemento intersección B complemento. Vamos a ver si es cierto. A complemento es todo lo que está en el conjunto universal, pero que no esté en A, o sea, todo lo que está fuera de A. Todas las rayitas horizontales son A complemento. A complemento son todas las rayitas horizontales. Ahora, B complemento es todo lo que está en el conjunto universo, pero que no esté en B. O sea, son todas las rayitas verticales. Y lo que es la ley de Morgan es la intersección. O sea, todas las que tienen las rayitas horizontales y todos los que tienen las rayitas verticales al mismo tiempo. O sea, todo lo que está acá afuera de estos círculos. Es lo mismo que está aquí, ¿sí? Solo que en diferente forma de cálculo. Entonces, efectivamente, sí son iguales. Muy bien, ahora, la segunda ley de Morgan nos dice que A intersección B complemento. O sea, todo lo que es A intersección B, pues es lo que está aquí. Lo que pertenece a A y también a B. Pero como es el complemento, es todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera, o sea, las puras rayitas verticales. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se calcula con los complementos. A complemento. A complemento ya vimos que son todas las rayitas horizontales. Unión. Y me dice con B complemento. B complemento, ¿sí? Son todas las rayitas verticales, o sea, todo lo que está fuera de B. Entonces, donde se conjuntan los tanto rayitas verticales como horizontales, en este caso no al mismo tiempo porque es unión, es lo que podemos llamar como ley de Morgan. Entonces es todo esto de acá afuera, pero también todo lo que está aquí y todo lo que está acá. Es exactamente lo mismo que aquí, que es todo menos estas rayitas horizontales. Leyes del álgebra de conjuntos. Idempotencia de la absorción. A unión A es igual a A unión A intersección B. Son todos los elementos que están en A y en B, pero al unirse con A, pues son todos los elementos de A. A intersección A es igual a A. La conmutativa, que es A unión B, es igual a B unión A, o A intersección B es igual a B intersección A. La asociativa, A unión B es unión C, es igual a A unión B unión C. Y lo mismo para la intersección, primero A intersección B, intersección C, y luego B intersección C, intersección A. La distributividad, A unión B, intersección, intersección, A unión C, A unión C. A intersección B, unión, unión, A intersección C, A intersección C. La ley de Morgan, A unión B complemento es igual al complemento de A, esta es unión, intersectado con el complemento de B. A intersección B complemento es igual al complemento de A, unión, porque esta es intersección, entonces es unión, al complemento de B. Si nosotros nos vamos a las leyes del álgebra de conjuntos, podemos ver que A menos B es igual a A intersección B complemento. Intersección B complemento es todo lo que está fuera de B. Se intersecta con A, pues es todo lo que está en A únicamente. En realidad A menos B pues es todo lo que está en A pero que no está en B. Todo lo que está en A pero que no está en B. Entonces le quitamos este pedazo. A diferencia simétrica de B.
Me dice que es igual a menos B unión B menos A. Bueno, ¿cuál es A menos B? Pues es este pedazo como lo vemos aquí. ¿Cuál es B menos A? Pues sería este pedazo de acá sin esto de aquí. Entonces nos quedaría solamente lo que está acá en A y lo que está acá en B, pero sin esto del medio. Diferencia simétrica. A diferencia simétrica de B me dice también que es A unión B menos A intersección B. O sea, A unión B es todo. Menos lo que no está en A intersección B. Y lo que no está en A intersección B, pues es este pedazo. Pues por eso se dice diferencia simétrica. Leyes del álgebra de conjuntos también, del complemento. Podemos decir que A unión A complemento es igual a U. A intersección A complemento es igual a phi. A complemento es igual a A. Se pierde el complemento. O sea, aquí saco el complemento, es todo lo que está fuera de A. Y al sacar el complemento de lo que está fuera de A, es todo lo que está en A. Por eso regresamos a A. U complemento es igual a phi. Y phi complemento es igual a U. Simplificando con el álgebra de conjuntos, simplificar A intersección B unión A intersección B complemento. ¿Okay? Entonces, aplicando la distributividad, podemos decir, porque aquí tengo A intersección y A intersección B unión C, que sería B complemento. Entonces, este sería lo que tengo que aplicar de la distributividad. Y aquí está. A intersección B unión B complemento. Pero B unión B complemento es igual a U. Aplicando complemento, pues es igual al conjunto universal. Por lo tanto, A intersección conjunto universal me queda simplemente A. Por eso es que se llama simplificación. Es mucho... ya no tengo que hablar del conjunto B ni del conjunto B complemento, porque todo esto representa simplemente A. Hasta aquí esta grabación.